Oye, no te saltes el darle me gusta al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y presionar el botón de suscribirte para no perderte nuestras nuevas historias. Era muy tarde, mucho más de lo que cualquier persona en su sano juicio debería estar despierto. La casa estaba en completo silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de pared y el leve susurro de las hojas que se colaba desde fuera por mi ventana. Ahí estaba yo hecho un ovillo en el sofá, con una manta vieja y gastada sobre los hombros, tomando sorbos de una taza de té humeante. Hombre, había sido un día larguísimo, y aunque sabía que debía arrastrarme a la cama, una sensación nerviosa y extraña no me dejaba tranquilizar. Esos dos son como hermanos, siempre haciendo bromas, soltando carcajadas y compartiendo historias viejas en las que yo escuchaba, pero nunca encajaba del todo. No me malinterpretes, Miguel me caía bien. Es un buen tipo, cálido, divertido, el tipo de persona que hace que todos se sientan a gusto. Aún así siempre había algo oscuro en él, algo escondido que nunca pude descifrar del todo. No me esperaba para nada la charla de esa noche, ni en 1.000.000 de años. El reloj se acercaba a la medianoche cuando escuché el chirrido de la puerta al abrirse. Levanté la vista, y ahí estaba Miguel en el marco de la puerta, con la tenue luz del pasillo delineando su silueta. José se había quedado dormido en el sofá después de su gran noche, y pensé que Miguel también se iría pronto. Pero no, ahí estaba, parado frente a mí, con las manos metidas en los bolsillos como si no supiera qué hacer con ellas. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y juro que algo encajó como una vibra silenciosa y sin palabras que pasó entre nosotros. De repente la habitación se sentía diferente. Hola, dijo con voz rasposa, un poco áspera por lo que sea que habían estado haciendo. No me parecía bien irme sin más. ¿Te importa si charlamos un rato? Asentí ligeramente, dejé mi té en la mesa y di un golpecito al cojín a mi lado. Claro, Miguel. ¿Qué te preocupa? Se detuvo como si estuviera debatiéndose entre soltar lo que tenía en la cabeza o guardárselo. Su mirada se desvió hacia José, que seguía durmiendo, y luego volvió a mí. La tensión se podía cortar con un cuchillo, era densa, tirando de mí, un momento extraño que simplemente estaba ahí. Soltó un suspiro pesado, pasándose una mano por el pelo desordenado antes de que finalmente hablara. ¿Alguna vez sientes que no conoces realmente a una persona en el fondo? Como si no fuera de verdad. Me recosté en el sofá, intentando acomodarme a lo pesada que se estaba poniendo la conversación tan rápido. Claro, hombre. Todos tienen cosas que guardan, ¿no? Incluso los que más quieres. Miguel soltó una risita suave, pero no era divertida, más bien como un soplido para liberar presión. Cierto, pero ¿y si esos secretos son mucho más grandes de lo que jamás imaginarías? ¿Y si el tipo que crees que conoces resulta ser alguien completamente diferente? Mi corazón empezó a latir con fuerza en el pecho. Estaba soltando esas palabras como si nada, pero me golpearon como un montón de ladrillos que no estaba listo para atrapar. Conocía a Miguel desde hacía tiempo, pero esto era distinto, más pesado. No solo estaba hablando de él, podía sentir que había más bajo la superficie, cosas que aún no decía. ¿A qué te refieres?, murmuré. Miguel se giró un poco hacia mí. Había un brillo en sus ojos, algo oscuro, profundo, como un secreto ansioso por salir. Creo que hay cosas de las que nunca hablamos, dijo, bajando el tono, poniéndose muy serio. Cosas que enterramos tan hondo que casi olvidamos que están ahí. Pero cuando finalmente salen, hombre, lo cambian todo. Los vellos de mi nuca se erizaron mientras sus palabras calaban, pesadas como plomo. ¿A qué se refería? ¿Qué estaba insinuando? Me sorprendí inclinándome más cerca, enganchado a sus palabras aunque no estaba seguro de estar listo para lo que venía. Miguel, dije despacio, buscando la manera correcta de seguir, ¿qué significa eso? ¿Qué intentas decir? Me sostuvo la mirada un momento más, y justo entonces, lo vi, algo en sus ojos que me sacudió. No era solo preocupación o nervios, era crudo, intenso, como si estuviera conteniendo algo que ya no podía guardar. En el fondo sabía que lo que estaba a punto de soltar iba a poner mi mundo patas arriba. Es sobre José, dijo en voz baja, pero esas palabras me golpearon como un puñetazo. Hay algo con él, algo que nunca te he contado. Mi estómago dio un vuelco, como si hubiera perdido un escalón bajando las escaleras. Miré fijamente a Miguel, intentando procesar lo que había dicho. ¿Qué demonios quería decir? José es mi esposo, llevamos casados casi 20 años.
Habíamos construido toda una vida juntos, ¿sabes? Claro, habíamos pasado por momentos difíciles como cualquiera, pero ¿secretos? No creía que tuviéramos ninguno, o al menos no lo pensé hasta ahora. Miguel, ¿qué me estás diciendo? Mi voz se quebró, dejando salir lo apretado que estaba mi pecho. ¿Qué está? Mi cerebro entró en modo frenético con 1.000.000 de pensamientos chocando a la vez. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué podía estar escondiéndome José? ¿Por qué Miguel me soltaba esto ahora, en plena madrugada, cuando sentía que el suelo se me escapaba? La habitación adquirió un aire frío, y podía escuchar la suave respiración de José de fondo. Una opresión me apretó el pecho como si todo lo que creía saber sobre mi vida estuviera siendo desarmado bajo un reflector que no pedí. La voz de Miguel cortó el silencio de nuevo, más suave ahora. No me toca a mí contarlo todo, pero creo que necesitas escucharlo directamente de él. Solo pienso que mereces eso. No diré más, tienes que preguntarle a José tú mismo. Y ahí estaba, el peso de ese momento asentándose entre nosotros. Sin más palabras, sin explicaciones, nada. Me quedé ahí atascado, intentando digerir lo que me había echado encima. Pero la gran pregunta seguía flotando, sin respuesta: ¿cuál es este secreto que mi esposo ha estado guardando? El silencio en esa habitación me estaba asfixiando. Las palabras de Miguel colgaban ahí, pesadas como el demonio, cada una rebotando como un mal recuerdo que no podía sacarme de encima. No podía deshacerme de esta sensación de hundimiento, de que todo lo que sabía sobre José, todo en lo que confiaba, empezaba a desmoronarse. Eché un vistazo rápido a José, aún inconsciente, sin idea del lío que se estaba gestando a su lado. Mi cabeza daba vueltas, atrapada entre querer zarandearlo para que despertara y exigir respuestas o simplemente esperar un mejor momento. Pero, ¿y si ese momento nunca llegaba? ¿Y si Miguel tenía razón? ¿Y si José había estado escondiendo algo todo este maldito tiempo? Una punzada aguda de preocupación me golpeó y me levanté paseando por la habitación como un animal enjaulado. Mis pensamientos estaban enredados, tropezando unos con otros, corriendo por lo que este secreto podría ser. ¿Estaba José engañándome? ¿Había algún equipaje viejo del que nunca habló? Mi corazón latía con fuerza mientras 1.000 ideas locas pasaban por mi cabeza, cada una peor que la anterior. Miguel podía ver que estaba perdiendo la cabeza, pero solo se quedó ahí sentado, observándome con una mezcla de preocupación y resignación en los ojos. No quería mirarlo a los ojos. Que estuviera metido en esto guardándose cosas como lo hacía, se sentía como una puñalada por la espalda, incluso si juraba que lo hacía por mi bien. Sabía más de lo que dejaba ver, y ese no saber me estaba consumiendo. Después de lo que pareció una eternidad, me giré para enfrentarlo. Miguel, apenas logré decir, con la voz tan baja que casi no se escuchó, ¿qué tiene que ver José con esto? ¿Por qué esperar hasta ahora para decir algo? Soltó un suspiro largo, frotándose la nuca. No quería ser el que te lo contara. Es complicado, hombre. José ha pasado por algunas cosas, y no estoy seguro de que me toque sacar todo eso a la luz. Pero tienes derecho a la verdad. Es mi mejor amigo y no puedo ocultarte algo tan grande. Negué con la cabeza, aún tambaleándome como si me hubiera atropellado un camión. Entonces, ¿por qué soltarlo ahora? ¿Por qué mencionarlo siquiera si es tan malo? ¿Por qué esperar hasta la madrugada? Los ojos de Miguel se suavizaron. Me ha estado carcomiendo mucho, dijo. Verte con José sabiendo lo que tengo en la cabeza, no puedo simplemente relajarme y dejarte avanzar a ciegas por esto. Odiaría verte herido, hombre. Respiré hondo intentando controlarme, pero no hubo manera, era como pelear contra un tornado. Demasiadas preguntas seguían flotando, demasiado en el aire para sentirme firme. Empecé a preguntarme si Miguel realmente estaba cuidándome o si estaba escondiendo algunas cartas que aún no mostraba. ¿Debería simplemente confrontar a José ahora mismo?, pregunté, con la voz temblando un poco, incapaz de mantenerla sólida. Miguel no respondió de inmediato. Bajó la mirada al suelo con la frente arrugada como si estuviera masticando algo difícil. Sí, creo que deberías, dijo finalmente, pero ten cuidado, podría poner todo patas arriba. Es un lío grande de tragar, y vas a necesitar espacio para procesarlo. Tú decides cómo manejar esto, pero fingir que no pasa nada. No creo que eso funcione.
Asentí lentamente, dejando que sus palabras se asentaran como una carga pesada sobre mis hombros. La idea de enfrentar a José, de indagar en algo que podría destrozarnos, me aterrorizaba. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que estaba esquivando la realidad, y estaba harto de correr. Tenía que obtener algunas malditas respuestas. Antes de que pudiera reunir algo más que decir, Miguel se levantó del sofá, con la cara inexpresiva, imposible de leer. Me voy, me dijo. Ya dije todo lo que tenía que decir, y ahora depende de ti, hombre. Solo, cuídate, ¿de acuerdo? Apenas incliné la cabeza, demasiado enredado en mis pensamientos para despedirlo como es debido. Me lanzó una última mirada larga, como esperando algo, y luego salió por la puerta, dejándome con nada más que el zumbido silencioso de la noche y esta tormenta creciendo en mi pecho. Volví al sofá y me dejé caer despacio, como si sentarme con cuidado pudiera calmar mi corazón acelerado. Mis pensamientos giraban como un trompo, cada uno más mareante que el anterior. ¿Estaba Miguel en lo cierto? ¿Realmente había un gran secreto sobre mi propio esposo que me había perdido? ¿Había sido demasiado estúpido para notar las pistas? ¿Estaba completamente ciego sobre el tipo con el que había construido mi vida? Las paredes parecían acercarse más. Miré a José, sus respiraciones constantes golpeándome como un golpe cruel de cómo solían sentirse las cosas, tranquilas, fáciles, sin dramas. Pero ahora era como si una niebla espesa hubiera entrado, y no podía distinguir nada. Entonces, la voz somnolienta de José cortó la bruma. «Oye, ¿qué pasa, cariño?», murmuró con los ojos aún cerrados. Se removió un poco en el sofá, frotándose la cara, y luego se apoyó lentamente. «¿Estás bien?». Me quedé paralizado. Mi estómago dio un vuelco, y por un segundo caliente, casi lo solté todo ahí mismo. Mi respiración se atascó en la garganta, pero las palabras simplemente no salían. ¿Cómo se suponía que iba a hacer esto? ¿Cómo podía empezar a hablar de lo que Miguel había soltado cuando ni siquiera tenía toda la historia? Era como estar tambaleándome en un borde, sin idea de qué pasaría si daba el siguiente paso. «No, estoy bien», dije, forzando una sonrisa que no se sentía real. Solo no podía dormir. José me miró entrecerrando los ojos, con un toque de preocupación en la cara. «¿Seguro? Pareces un poco fuera de lugar». Asentí otra vez, buscando algo que decir pero quedándome sin nada. ¿Qué se suponía que le iba a contar? ¿Cómo pones en palabras que el suelo tiembla bajo tus pies y no estás seguro de cómo aferrarte a la vida que pensabas que era sólida? No podía, no en ese momento, no hasta que tuviera un mejor control de mí mismo. Por un segundo José solo me miró, clavándome los ojos como si buscara algo, pero desvié la mirada rápido, no podía soportar mirarlo de vuelta. El aire entre nosotros estaba cargado, y podía sentirlo hundiéndose en mis huesos. Él no tenía idea de lo que había captado, aún no, y no tenía ni idea de cómo decírselo. Después de un rato José se levantó y se estiró. «Bueno, me voy a la cama». «¿Vienes?». Le di una sonrisa tensa. «Sí, estaré ahí en un minuto». Asintió, aún mirándome como si tuviera más que decir, pero no iba a insistir. Luego se dio la vuelta y se arrastró por el pasillo, dejándome solo con mi cabeza dando vueltas otra vez. No me moví de mi lugar, solo me quedé ahí en esa habitación a media luz, con mi cerebro corriendo a 1000 por hora. Ese secreto me aplastaba como un montón de ladrillos, quitándome el aire. ¿Qué quiso decir Miguel con todo eso? ¿Qué había hecho José, o no hecho? Una cosa sabía con certeza, esto era solo el comienzo de algo que no podía ignorar. Tenía que desenterrar la verdad, sin importar a dónde me llevara. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta, no tenía ni idea de cuánto iba a cambiar mi mundo entero. La noche se arrastró, cada tic del reloj sentía como un peso de plomo. Estaba acostado en la cama, totalmente despierto, el leve crujido de las sábanas era lo único que cortaba el silencio absoluto. Cada pequeño sonido se sentía como si irrumpiera en mi espacio mental. ¿Cómo se suponía que iba a seguir fingiendo que todo estaba bien? La respiración constante de José a mi lado solo hacía que el silencio fuera peor, como una bofetada en la cara. El amor que solía sentir tan fuerte estaba siendo ahogado por este dolor persistente de sentirme traicionado. Lo que pasa es que ni siquiera sabía que era real aún, no con certeza.
Me di la vuelta y miré el reloj en la mesita de noche, casi las 3 de la mañana. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no dejaba de zumbar. Las palabras de Miguel seguían dando vueltas en mi cabeza, mereces saberlo. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué estaba ocultando José? ¿Podría alguna vez dejarlo pasar, o iba a cambiar como lo veía para siempre? Tenía que hablarlo con él, no había otra manera. Si dejaba que esto se pudriera, me comería vivo desde dentro. Necesitaba enfrentar lo que fuera esto de frente. La idea de confrontarlo me asustaba muchísimo, pero estaba harto de esquivarlo. No podía seguir viviendo así. Lentamente me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no mover a José. Agarré mi bata de la silla y me la puse bien. La casa estaba quieta, demasiado quieta, y mi decisión colgaba en el aire como una niebla espesa y pegajosa. Me arrastré por el pasillo hasta la cocina, donde un rayo de luz de luna se colaba por las ventanas. Necesitaba un minuto para pensar, para reunir algo de valor. Mis manos temblaban mientras servía un vaso de agua. Es loco como algo tan básico se sentía como un gran problema en ese momento. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no cuando sabía que algo estaba muy mal. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo le pregunto a José sobre algo tan personal, tan crudo? ¿Y si lo había entendido todo mal? ¿Y si Miguel tenía todo confundido? La idea de señalar con el dedo y tal vez destruir lo que teníamos me apretaba el pecho. Pero esperar. Eso solo hacía que el no saber fuera peor. Justo cuando estaba a punto de sentarme en la mesa de la cocina, un crujido me sacó de mi trance. Me quedé helado con el corazón saltándome a la garganta. Me giré lentamente con la respiración entrecortada. Ahí estaba José en la puerta con los ojos aún somnolientos, pero también había algo más, algo evasivo. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó en voz baja, con la voz rasposa de recién despertado. Me quedé ahí como estatua, con el vaso sintiéndose como un ladrillo en mi mano. Me estaba mirando directamente intentando descifrarme, pero no podía hacer que mi boca funcionara. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero nada salía. Mi garganta estaba cerrada, y este nudo dentro de mí crecía cada segundo. ¿Cómo se suponía que le iba a contar lo que había oído, lo que estaba suponiendo, sin hacer estallar todo en pedazos? Yo tartamudeé, no pude ni terminar. Era como si todas las palabras que necesitaba estuvieran atrapadas detrás de un muro, y no importaba cuánto golpeara, no se liberaban. José dio un par de pasos cuidadosos hacia mí con la cara suavizándose. Oye, dijo con suavidad, me estás asustando. ¿Qué te pasa? Tragué con fuerza, con los dedos apretando más el vaso. Miguel me dijo algo esta noche, logré decir, con la voz tan baja que apenas se oyó. La cara de José cambió rápido, algo como miedo cruzó por ella. Miguel, repitió frunciendo el ceño. ¿Qué te dijo? Lo miré a los ojos pero no respondí de inmediato. No estaba seguro de poder hacerlo. El silencio se estiró entre nosotros, lo suficientemente denso como para ahogarse, hasta que finalmente lo solté. Miguel dijo que has estado escondiéndome algo. Algo importante. Mi voz tembló al final, dejando salir todo el miedo y el terreno inestable que había estado conteniendo durante horas. Por un instante José solo me miró como si no pudiera procesar lo que había soltado. Su cara palideció un poco, la mandíbula se le tensó, todo su cuerpo se puso rígido bajo el peso de eso. Espera, ¿qué se supone que significa eso?, respondió con la voz aguda y nerviosa ahora. ¿Por qué dijo algo así? No lo sé, dije con la voz rompiéndose, pero me está destrozando por dentro. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando ni siquiera sé que es real. ¿Qué pasa, José? ¿De qué va este secreto? Los ojos de José se desviaron al suelo, su cara era una pizarra en blanco que no podía leer, y la tensión entre nosotros seguía acumulándose. La habitación se sentía pesada, cada segundo se arrastraba como si pudiera aplastarme. Yo no quería que saliera así, murmuró con la voz baja, teñida de arrepentimiento. Nunca quise hacerte daño. Mi corazón dio un salto, un temor frío hundiéndose profundamente en mi estómago. ¿Qué estás diciendo?, susurré, apenas sacando las palabras. José no me miró a los ojos. Se quedó mirando hacia abajo con las manos temblando un poco mientras se las pasaba por el pelo.
Podía verlo luchando con eso como si lo que tenía que decir estuviera atrapado dentro, peleando por quedarse. Me quedé ahí con el pulso acelerado, intentando mantenerme entero mientras esperaba. Finalmente José respiró hondo y levantó los ojos hacia los míos. Esto es sobre Miguel, comenzó con la voz baja y temblorosa. Hay cosas que no sabes, cosas que él también te ha estado ocultando. Un escalofrío frío me recorrió la espalda como agua helada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha estado escondiendo Miguel? La cara de José se tensó, sus ojos se entrecerraron con fuerza. No solo estoy yo en este lío, somos los tres realmente. Si estás decidido a escuchar la verdad, tenemos que desentrañar todo. Pero te advierto, puede que no te guste lo que salga. La habitación zumbaba con una vibra cargada, pesada con secretos que nadie había dicho en voz alta aún, y terreno en el que no había pisado antes. Mi estómago se retorcía en nudos, pero no iba a echarme atrás. Tenía que saber que era real, incluso si dolía como el infierno. Dímelo todo, dije manteniendo la voz firme aunque estaba hecho un desastre por dentro. Quiero toda la maldita historia. José tomó otra respiración profunda con la mirada fija en la mía, y justo entonces, supe que nada volvería a ser lo mismo. Lo que estaba a punto de soltar iba a poner mi vida patas arriba. Sus palabras quedaron suspendidas, lo suficientemente densas como para ahogarse. Mi respiración se atascó en el pecho, un temblor frío recorriéndome mientras me preparaba para que continuara. Podía verlo en sus ojos, estaba luchando con cómo soltar algo que podría destruir todo lo que habíamos construido. Miguel. Miguel y yo, dijo José lentamente como si no estuviera seguro de cómo sacarlo, hemos sido más que amigos durante mucho tiempo. Hay toda una historia ahí, y sé que es duro de escuchar, pero no es lo que probablemente estás imaginando. Mi cerebro no lo procesó de inmediato, estaba girando, intentando juntar lo que quería decir. ¿Historia? ¿Más que amigos? ¿Estaba siquiera escuchando esto bien? Tragué con fuerza, con el corazón latiendo como tambor en mi pecho. ¿Qué quieres decir con más que amigos? Apenas lo susurré como si decirlo más alto lo haría demasiado real. José cerró los ojos por un segundo rápido, como si se estuviera preparando para una pelea. Cuando los abrió había un dolor profundo ahí, pero también una autenticidad que no había visto antes. Las cosas se complicaron entre nosotros, dijo en voz baja, sus palabras cortando con una finalidad pesada. No se suponía que pasara de la amistad, pero pasó de todos modos. He estado cargando con la culpa durante años, no solo por mí, sino también por ti. Nunca quise hacerte daño. Mis piernas se sentían débiles, y me agarré del mostrador para no desplomarme. Mi cabeza corría, intentando envolver lo que José acababa de revelar. No era solo algo puntual que había hecho, era este secreto que me había ocultado todo este tiempo. El peso de eso, la vergüenza que había estado cargando, me golpeó como un tren de carga, y estaba jadeando para recuperar el aliento a través del impacto. Entonces tú y Miguel, todos estos años. No pude ni terminarlo, las palabras se sentían como si no pertenecieran a mi boca. José asintió con los ojos llenos de arrepentimiento. No fue infidelidad, no como estás pensando. Nunca llegamos a lo físico, pero había esta cosa más profunda, un lazo emocional que no puedo explicar del todo. Fue más allá de solo ser amigos, pero fue un error. Lo corté hace mucho, intenté enterrarlo y olvidarlo, pero me ha seguido sin importar qué. Sentí como si el suelo se deslizara debajo de mí, como si todo lo que creía tener claro se hubiera arrancado. Mi respiración se atascó y estaba luchando por mantenerme entero. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Furia? ¿Traicionado? ¿O era un lío enredado de tristeza y asombro? No quería que te enteraras así, continuó José, con la voz quebrándose un poco. Debería haberlo confesado hace años, pero no sabía cómo empezar. ¿Y perderte? Eso es lo último que quería. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron, y me limpié la cara con la manga intentando reprimir los sollozos. No era solo lo que había dicho lo que cortaba hondo, eran todos esos años de confianza quemados, el amor que pensaba que era sólido ahora se sentía inestable y frágil. No dije nada por un largo rato, solo me quedé ahí, absorbiendo lo pesada que era la confesión de José. Mi cabeza me gritaba que corriera, que saliera y no miratase atrás, pero algo muy dentro me mantenía anclado.
una parte de mí aún conectada al tipo al que había amado con todo lo que tenía. Necesito tiempo para procesar esto, finalmente croé con la voz áspera y destrozada. Ni siquiera sé que me está golpeando ahora mismo. Solo necesito espacio. José dio un paso más cerca, con la cara desesperada. Lo entiendo, no esperaba que lo dejaras pasar de inmediato. Pero, por favor, no te vayas. Haré lo que sea para arreglar esto, lo juro. Negué con la cabeza lentamente. No sé si puedes arreglarlo. No sé si alguna vez volveré a verte de la misma manera. Esas palabras dolieron al salir, pero eran completamente honestas. Mi corazón estaba herido, golpeado por la verdad de que las cosas habían cambiado para siempre. La confianza que habíamos acumulado, la vida que habíamos construido juntos, se me escapaba de las manos. Pero aún así, una pequeña parte de mí se aferraba a una tenue esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos repararlo si ambos poníamos el esfuerzo. Pasé junto a José, mis pasos resonando en la casa silenciosa mientras me dirigía a la sala. Me dejé caer en el sofá, abrazándome fuerte como si eso pudiera mantenerme entero. Todo afuera se sentía lejano, como un sueño que ya no me tocaba. Me quedé ahí mirando por la ventana, con la cabeza en un torbellino. La noche se había vuelto fría, y podía sentirla filtrándose en mis huesos. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Podría alguna vez dejar esto pasar? ¿Podría confiar en él de nuevo? El tiempo seguía corriendo, pero no arreglaba nada, solo me daba espacio para reflexionar sobre todo lo que habíamos pasado, todo lo que pensaba que éramos. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que tenía una decisión que tomar. Podía aferrarme al pasado, a la ira y al dolor, o podía intentar avanzar con él o sin él. No iba a ser fácil. Tomaría un montón de tiempo. Pero tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de reconstruir lo que se rompió. En el fondo sabía una cosa con certeza, no podía seguir adelante hasta que encontrara algo de calma dentro de mí. Y eso iba a tomar un tiempo, mucho más del que jamás imaginé. Solo esperaba que José me diera el espacio que necesitaba.